Bueno, esas notas que tenían ahí eran de la clase anterior, pero como vamos a nuestro grupo, sería un grupo 8. Y si lo llevamos acá, llevamos la sesión de esta semana, que sería la semana 3, ¿verdad? Ok, entonces vamos acá, semana 3. Listo, ahí está. Bueno, entonces recordemos que habíamos quedado o había quedado pendiente el criterio de Dirichlet y el criterio de Abel, ¿verdad? Y la tarea que ustedes tenían era, pues, ver esos criterios, ¿verdad? Y entenderlos, pues, un poco, no más que todo ver los ejemplos, ¿verdad? Las hipótesis y demás. Yo acá los voy a repasar, en realidad, voy a escribir acá algunas de las condiciones más importantes y empezando con el criterio de Dirichlet. Okay. Recordemos que eran dos funciones, tenemos a f y g, funciones continuas de a más infinito, ¿verdad? Okay. Y las condiciones del teorema de Dirichlet o el criterio de Dirichlet, ¿verdad? Es la primera, que el límite cuando x tiende a más infinito de la función g de x sea igual a 0 y que g de x sea monótono. ¿Okay? Eh, entonces teníamos dos condiciones. Esta es la primera condición, que es la condición para g, y la condición para f, que en esto es lo que tenemos que tener bastante claro, que eh, digamos que esta integral básicamente está acotada. Eso es lo que se refiere, ¿verdad? Lo que nos dice el teorema. ¿Okay? Y que está acotada básicamente por un valor m, en este caso un valor positivo, así que tiene que ser un valor positivo en realidad. Eh, ok, entonces esas son las dos condiciones. A partir de estas dos condiciones concluimos lo siguiente, es decir, entonces la integral de a más infinito de f de x por g de x es convergente. ¿Okay? Como les digo, estoy repasando lo que ustedes tienen, lo que ya ustedes a cierto punto les dio de tarea, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es el ejemplo, ¿verdad? Porque si ustedes lo notaron, bueno, uno tiene que ver en realidad cuál es la función f y cuál es la función g, y lo que nos tiene que quedar claro en este momento es cómo encontrar esa función f y cómo encontrar esa función g. ¿Qué me dice a mí? Que yo tengo que elegir a f de x como cierta función y g de x como cierta función, ¿verdad? Entonces, pues veamos lo siguiente. Pues tenemos este ejemplo. Okay. Tenemos, y es el ejemplo 1, que sería la integral de, acá la tengo, de 7pi sobre 15 a más infinito del sin de 15x sobre x a la 4 más 1. Así. Okay. Y bueno, con estos dos teoremas que vamos a ver el día de hoy, a ustedes les pueden surgir ciertas preguntas.
tal vez una de esas preguntas es, digamos, cómo diferenciar que yo use este criterio y que no use otro. Porque, por ejemplo, eh, esta función en específico, o esta integral más bien, uno puede decir que converge o diverge, ¿verdad? Usando el criterio del teorema de convergencia absoluta. Entonces, no necesariamente es que una sola integral aplique para un criterio específico o viceversa, ¿verdad? Sino que esta integral en sí se puede resolver mediante algunos otros criterios, ¿verdad? ¿Okay? Lo que nos dice en realidad de estos dos criterios y la utilidad más importante es que se nos puede facilitar, ¿verdad? De alguna manera, si nosotros ya conocemos acá, pues el comportamiento de ciertas funciones, ya sea que sean monótonas, ¿verdad? O que límite nos de cero. ¿Ok? Entonces veamos lo siguiente. Si esta segunda condición de acá, porque siempre el hecho de elegir cuál es la función f o cuál es la función g, tienen que ver con el teorema específico, es decir, aquí tienen que ver con que con lo que nos dice el teorema. Entonces, veamos por acá. Acá nos están diciendo, o este criterio en específico, ¿verdad? La segunda condición, nos está diciendo que ocupamos una función cuya integral esté acotada, ¿verdad? Entonces, si yo me voy para acá abajo y yo digo, bueno, yo tengo dos funciones. Tengo esta función de acá y tengo uno sobre esta de acá. Entonces, aquí puedo ver ese producto. ¿Y cuál de esas dos funciones, la integral, está acotada? O sea, ¿cuál elegirían ustedes? Cuya integral esté acotada. Sí, para Carla, sí la subo a internet, a YouTube. No sé si Julián iba a decir algo. Sí, profe, que estaría acotada el seno, ¿no? Exacto, el seno, ¿verdad? Porque la integral del seno es menos cos. ¿Ok? Sí, aquí está igual, Carla, hay bastante lluvia y de hecho por eso estoy hablando o sea, me puse los audífonos. Este, pero sí, yo lo voy a subir a YouTube y va a estar en mediación, ¿ok? La clase. Eh, bueno, entonces, ¿verdad? Elegimos al sen de x como nuestra función f y a g de x como 1 sobre x a la 4 más 1. Bueno, acá tenemos que ver, ¿verdad? Que es sen de 15x. ¿Ok? Eh, bueno, ahora sí, veamos las dos condiciones. La primera condición era que el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x a la 4 más 1 es igual a 0, pero vean que efectivamente es igual a 0. De hecho, no hay que hacer como mucho procedimiento porque de eso da 1 sobre infinito. 1 sobre infinito es 0. ¿Ok? Entonces ahí no hay que hacer como mucho procedimiento, ¿verdad? Para encontrar, determinar esa condición. Este, en la primera condición también tenía que cumplirse que la función fuera creciente o decreciente, ¿verdad? Estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Entonces, observemos lo siguiente. Si yo tengo g de x como 1 sobre x a la 4 más 1, recordemos que si, por ejemplo, en graficación yo necesito intervalos de monotonía, ¿verdad? Yo lo que hago es derivar una vez la función y encontrar el signo de esa función. Si es positiva creciente, si es negativa decreciente. Entonces, recordando esa parte, nosotros podemos venir y decir, bueno, g' de x sería igual a menos 1, y aquí voy a aplicar la regla de la cadena, ¿verdad?
x a la 4 más 1 por 4x3, que es igual a, voy a hacerlo más bien por acá abajo, que es igual a menos 4x3 sobre x a la 4 más 1. Un momento, es que si es un poco incómodo, digamos, estar acá, ya dejo de llover un poco. Un momento. Ok, listo. Este, entonces, observemos lo siguiente. El intervalo, ¿verdad? Es un intervalo que va de un valor positivo, 7pi sobre 15, a más infinito. Y necesitamos saber el signo de esa función en este intervalo específico. Entonces, hagamos lo siguiente. Veamos que, por ejemplo, en ese intervalo específico, esta función es positiva. Esta de acá es estrictamente positiva para todo valor x en R y específicamente para el intervalo que estamos también. Y esta de acá sería negativa. Entonces vamos a hacer un análisis de signos muy rápidamente por acá. Más por menos, menos. Eso quiere decir que el signo acá es negativo. Tiene únicamente un signo en ese intervalo, ¿verdad? Eso quiere decir que es decreciente siempre, ¿verdad? Por lo tanto, Por lo tanto, G de X es estrictamente decreciente. Así, ¿ok? Eh, bueno, entonces vean que se cumple la primera condición. Le hacemos un check para esa condición que tiene que ver con la función G. Ahora hagamos lo siguiente. Vean que tenemos la segunda condición que de igual manera, ¿verdad? Tiene que ver igual con lo que tenemos acá, pero ya no con la función G, sino que ahora vamos a trabajar es con la función F. Y recordemos que teníamos que demostrar que la integral de 7pi sobre 15 a x del seno de 15u du esté acotada superiormente, ¿verdad? Por un valor. Okay, bueno, efectivamente aquí, bueno, eso es lo que tenemos que demostrar, por un valor m positivo. Entonces hagamos lo siguiente. Encontremos la antiderivada del seno. ¿Cuál sería la antiderivada, ¿verdad? La integral de el seno de 15x. ¿Cuál sería? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué recuerdan de esta integral? O de este tipo de integrales, ¿verdad? Es una sustitución, ¿no? Sería una sustitución, ¿verdad, Lorena? ¿Y cómo quedaría al final? No es como uno, o sea, que haría como seno de 15x entre 15, algo así, Ajá. creo. ¿Y cuál es la integral del seno? Ah, bueno, sí, coseno. Oye, que yo sí es cierto que no les escucho absolutamente nada. Bueno, ahora sí, espero que sí les escuche. Bueno, que les preguntaba, Lorena me estaba respondiendo, Creo ¿verdad? que se escucha todo. Sí se escucha. Uy, casi no se escucha. Y ahora sí me escuchan. Muy poco, profe. Cuando se ponen los audífonos, a veces se le baja el audio, el volumen. Ah, ok, ok. Bueno, esperemos que Y más bien con audífonos casi no escuchan nada. ok, entiendo. Sí, es que con audífonos, más bien es como lo contrario. Yo no les escucho a ustedes por el
bajo y ahorita aquí se disfruta bastante la lluvia. Entonces, hagamos lo siguiente. Todas las dudas, digamos, o todo lo que yo les pregunte me lo hacen en el chat. ¿Ok? Profe, pero yo creo que usted puede cambiar el micrófono. O sea, escuchar con los auriculares, pero que el micrófono que esté utilizando sea el de la compu. Eh, o directamente, digamos, hacerlo, ¿verdad? Sería menos coseno de 15x sobre 15. Bueno, más la constante c, una constante real, ¿verdad? Entonces, si nosotros continuamos acá, en realidad lo que tendríamos que hacer sería evaluar menos coseno de 15x sobre 15, evaluarlo en 7 piquitos, que es sobre 15, y en x. ¿Okay? Y voy a nada más que esto se vea para no confundirnos con esta de acá, ¿verdad? Entonces, vamos por acá y vean que ya esto sería una evaluación, nada más, ¿ok? Y observemos lo siguiente, nos quedaría menos, aquí hay un problema, ¿verdad? Porque esta quedaría en términos de u. Ahora sí, digamos, quedaría ahí, pero ya lo acabo de cambiar. Y bueno, nos quedaría coseno de 15x sobre 15 más, porque menos por menos da más, sería coseno de 15 por 7 pi sobre 15 y todo esto sobre 15, ¿verdad? Okay, así nos quedaría. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Observemos que se cancela el 15 con el 15 y así obtenemos solamente esta expresión que vemos por acá. Coseno de 15x sobre 15 más coseno de 7pi sobre 15, así. ¿Okay? Así nos quedaría. Hay algunas desigualdades que ustedes tienen que irse aprendiendo y como les he dicho bastante, pues que nos vayamos familiarizando con el uso de desigualdades en este curso. Entonces, pues tenemos que aprendernos esta de acá bien. Si nosotros tenemos el valor absoluto de x menos y, esto sería menor o igual que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. ¿Okay? Así. ¿Okay? No sé si tienen alguna duda hasta acá. De lo que hice anteriormente, ¿no? Ok. Entonces tenemos que esta expresión anterior sería menor o igual que el valor absoluto de coseno de 15x sobre 15 más el valor absoluto del coseno de 7pi sobre 15. ¿Ok? Y recordemos que ya nosotros hemos trabajado con este tipo de expresiones. De hecho, el valor absoluto del coseno, ¿verdad? Habíamos dicho que sin importar el argumento, en realidad podría ser una función, siempre iba a estar acotado por 1, ¿verdad? Superiormente. Entonces, venimos acá y decimos que esto sería menor o igual que 1 sobre el valor absoluto de 15, que es 15, más el valor absoluto del coseno de 7pi, pero el coseno de 7pi es menos 1. Entonces quedaría sobre 15. Igual voy a dibujar estos valores absolutos de otro color para que no se confundan ahí, ¿verdad? Y lo único que venimos y hacemos es 1 sobre 15 más 1 sobre 15, que sería igual a 2 sobre 15. Independientemente de que tengamos ahí es un valor positivo, y recordemos que tiene que estar acotado por un valor que sea menor estricto que 15. Entonces, en realidad ustedes lo podrían acotar aquí por cualquier valor,
pero sí, uno lo acota por uno, ¿verdad? Ok. Eh, concluimos de esta manera que la integral de, bueno, el valor absoluto de 7pi sobre 15 a x acá del sen de 15u de u está acotada por 1, ¿verdad? Ese valor existe y bueno, en este caso decimos que 1, pero en realidad podría ser cualquier valor mayor que 2 sobre 15. ¿Okay? Ustedes podrían ahí por escribir un séptimo, que también es mayor, y funciona. Okay. Bueno, entonces se cumplen ambas hipótesis. Nosotros ya vimos que se cumplía la primera condición, se cumple esta condición también. Y así, entonces, la integral de 7pi sobre 15 a más infinito de f de x por g de x es convergente, ¿verdad? Tal y como lo vimos anteriormente. O sea, con las dos funciones f y g como las tomamos anteriormente, que eran en realidad estas que tenemos por acá. Y así. Y concluimos entonces que convergen. ¿Okay? ¿Tienen alguna hasta acá? ¿No hay preguntas entonces? Ok. Bueno, este criterio también aplica para integrales impropias de segunda especie. Sin embargo, yo no les voy a realizar un ejemplo porque lo que les voy a enseñar es hacer una sustitución de manera que lleguemos a integrales de primera especie y les va a quedar a ustedes de tarea realizar los dos ejercicios. ¿Okay? Entonces, en integrales impropias de segunda especie, ¿verdad? Tenemos lo siguiente, y voy a igual hacerles solamente un ejemplo para que ustedes entiendan esa diferencia. Tienen que ser una integral impropia de primera especie con todas las condiciones. Entonces vamos a ver aquí el ejemplo 2. Y ese ejemplo dice lo siguiente. Tenemos la integral de 0 a 1 del sen de 1 sobre x2, todo esto sobre x2, y por este otro lado tenemos la integral de 1 a 2 del sen de 1 sobre x menos 1 al cuadrado, x menos 1 al cuadrado, y por último acá de x, así. Bueno, entonces ustedes podrían observar lo siguiente, son dos integrales diferentes, que tienen criterios diferentes, son intervalos diferentes además, y además son integrales impropias de primera especie, de segunda especie. Veamos que aquí se indefinen 0 y acá se indefinen 1, y además son asintóticas, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Bueno, hay una sustitución que yo les voy a enseñar en la cual podemos llegar siempre a una integral impropia de primera especie y después aplicar el teorema de Dirichlet o incluso hasta acotar la verdad y utilizar el criterio de convergencia absoluta. Pero como estamos en este tema específico, la tarea va a ser usar el criterio de Dirichlet, ¿verdad? Entonces, no, no vi alguien decir algo, ¿no? No.
Ok, ok. Eh, bueno, lo que les estaba mencionando es que hay una sustitución y esa sustitución siempre va a ser U igual a 1 sobre X menos A, donde X igual a A, ¿verdad? Representa la asíntota vertical que en realidad sería la forma indeterminada que nosotros vamos a tener en nuestra integral, ¿verdad? O nuestra función específica. ¿Ok? Entonces, si nos vamos por acá, ¿qué representa o cuál sería nuestra asíntota vertical? Pues x igual 0. Y en esta de acá sería x igual 1, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, pues eso es lo que ustedes tienen que ir verificando para obtener una integral impropia de primera especie. Una vez que obtengan una integral impropia de primera especie, en realidad se devuelven al criterio y lo demuestran tal y como se les he mencionado. ¿Ok? Pero ustedes también podrían preguntarse, entonces en ese sentido podemos en realidad realizar una sustitución en cualquier integral de primera especie y de segunda especie de manera que quede como una integral de primera especie. En realidad sí, ¿verdad? A veces la sustitución se complica un poco si el criterio es un poco complejo o compuesto, ¿verdad? Pero sí se puede, ¿ok? Entonces, bueno, ahí ese les queda como tarea. Ahora sí, voy a anotar de una vez acá para que cuando yo suba esto a mediación, pues lo vean y están apuntando. Ok, lo siguiente sería el teorema de Abel, o el criterio de Abel. ¿Ok? Mae, no puedo así, no, así no. Santiago, ya yo creo que lo silenció. Ok, ok. Entonces, bueno, continuamos acá. Criterio de Abel. Bueno, ¿qué nos dice este teorema? En realidad es muy similar al anterior y lo que se hace es generalizar el teorema o el criterio de Dirichlet, ¿verdad? De manera que las condiciones se generalizan bastante, tanto para el límite como para eh, la función que esté acotada. Es decir, aquí vamos a tener hipótesis similares en el sentido de que son funciones f y g continuas en un intervalo de a más infinito y como ustedes ya lo han visto, ¿verdad? Una de esas condiciones era que la integral de a más infinito de f de x sea convergente. Y la otra condición es que la función g de x sea acotada, perdón, no, sea estrictamente creciente y que el límite únicamente exista, ¿verdad? Ya no necesitamos que el límite sea cero, sino que el límite cuando x tiende a más infinito de g de x exista. Es decir, si decimos que existe, lo único que queremos ver es que sea un valor real y que L, ¿verdad?, sea un valor real, que sea una constante, no que sea ni más ni menos infinito. De esta manera, si se cumplen estas dos condiciones, de una vez concluimos, ¿verdad? Les decimos, entonces, la integral de a más infinito de f de x por g de x converge.
Bueno, entonces vean que como les dije son dos condiciones, se tienen mucho que ver con el teorema anterior. Lo que pasa es que acá ya la función no tiene que estar acotada, sino que ahora tenemos que tener que esa integral exista, ¿verdad? Y sea convergente, bueno, que sea convergente más bien, y ahora lo generalizamos para cualquier valor L, no necesariamente para cero, ¿verdad? Ok, entonces veamos lo siguiente. Y en este sentido, eso es lo que nos va a ayudar pues más a entender cómo es que se encuentra ese G y cómo se encuentra ese F, ¿verdad? Tan de x más 1 sobre x a la 7 de x. Ok, si yo les diera esta integral, estamos con esta integral de acá, y con todo lo que nosotros sabemos del curso, lo que hemos visto en semanas anteriores, ¿qué harían ustedes? ¿Qué podrían hacer ustedes acá? O de una vez usamos el criterio. Yo buscaría la forma de que sea como una P integral, pero Ah, Lorena, muy bien. La forma de que sea como una P integral. Ahora, la pregunta entonces que se nos viene acá sería, ¿podemos realizar algún proceso algebraico de manera que explícitamente veamos ahí una P integral? Podemos hacer, tal vez conociendo alguna de las propiedades de las expresiones racionales. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, lo que podemos hacer acá, como un primer paso, sería recordar una de las propiedades de los números racionales que nos dice lo siguiente: a sobre c más b sobre c. Es decir, siempre y cuando tengamos un denominador igual, ¿verdad? Lo que hacemos es conservar ese denominador y separarlo en dos fracciones, ¿verdad? O bien viceversa, ya sea de acá para acá o viceversa. Eso incluye números y de expresiones algebraicas, ¿verdad? Entonces, recordando esta propiedad que tenemos por acá, podemos hacer lo siguiente. Nosotros estamos viendo acá la forma de esa P integral. En realidad lo que nos dijo Lorena está súper bien, porque eso también nos ayuda a entender cómo encontrar una integral que sea convergente. ¿Ok? Entonces veamos lo siguiente. Bueno, yo lo puedo separar como la integral de 3 a más infinito de menos 4 por arc tan de x sobre x a la 7 más 1 sobre x a la 7, ¿verdad? De x, y separarlo mediante dos integrales. Entonces, de fijo, yo sé que cuando realice algún criterio, pues este me va a salir inmediato porque es una P integral, ¿verdad? Es decir, yo lo voy a separar en dos integrales. Tenemos la integral de 3 a más infinito de 4, y eso en realidad lo puedo hacer sin paréntesis, menos 4 por arc tan de x sobre x7 más la integral de 3 a más infinito de 1 sobre x a la 7 de x. Acá me faltó el de x. Así. Ok. Ahí tenemos pues las integrales, ¿verdad? Todo bien. Eh, de una vez podemos concluir que esta converge
¿ok? Lo que no sabemos es si esta de acá converge. Tendríamos que demostrarlo, ¿verdad? Y a eso es lo que vamos. Entonces, si nosotros únicamente tomamos esta de acá, tenemos la integral y en realidad ese menos 4 puede salir fuera de la integral usando propiedades, ¿verdad? De las integrales. Entonces tenemos la integral de 3 a más infinito del arctán de x sobre x a la 7. Ahora, eh, queremos usar el criterio de Abel, ¿verdad? Y uno, para el criterio de Abel, de igual manera que el anterior, necesita saber quién es f y quién es g. Entonces, observemos lo siguiente. Tenemos un x a la 7. Yo sé que es una p, o sea que si tenemos esta forma de acá, es convergente porque es una p integral, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta esto, pues la función que sea convergente y que yo de fijo sé que es convergente, es la que va a ser mi función f, porque si me devuelvo al criterio, recuerden que tenemos que tener muy presente el criterio, ¿verdad? Para elegir quién es f y quién es g. Entonces decimos que debemos escoger a la función f como la función que sea convergente, ¿verdad? O cuya integral de esa función sea convergente en el intervalo dado. Entonces vamos por acá abajo. Yo en lo que estoy viendo acá es que puedo elegir a f como 1 sobre x a la 7 y el resto que me quede, yo ya sé que esa integral es convergente, ¿verdad? Cuando yo le aplico la integral de 3 a más infinito. Y el resto que me quede lo elijo como g. Entonces lo único que tendría que demostrar es que g de x, que es arco tangente de x, es creciente o decreciente y que eh, el límite es distinto de cero, distinto de cero, distinto de más o menos infinito, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, empecemos con la primera condición. Esa condición, teníamos que ver que la integral de 3 a más infinito de 1 sobre x a la 7 de x sea convergente. Pero eso lo sabemos, digamos, ya lo habíamos dicho anteriormente. De hecho, cuando lo separamos, de una vez dijimos, bueno, es convergente, es una p integral. Y lo que nos haría falta verificar es que el límite, cuando x tiende a más infinito, del arco tangente, nos dé una constante. Y bueno, esa constante es pi medios. Si nosotros recordamos lo que hemos hecho anteriormente con el arco tangente, de hecho, específicamente en la clase pasada, eh, yo les graficaba la función de la cotangente en GeoGebra y veíamos que tenía un comportamiento asintótico en y igual un medio, y igual pi medios y y igual menos pi medios. Entonces, en más infinito tiende a pi medios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo darnos cuenta que esta función es creciente o decreciente? Vean que la derivada sería 1 sobre x a la 2 más 1. Nosotros eso lo sabemos. ¿Verdad? Ya hemos derivado, se ha derivado bastantes funciones. Y acá sabemos que la derivada es 1 sobre x a la 2 más 1. ¿Okay? Si lo observamos, esto de acá sería siempre positivo, por lo tanto el signo es siempre positivo y la función es creciente. Y de hecho es creciente en todo su dominio. Eso lo podemos ver tanto gráficamente como lo que nos dice acá. Y si es creciente en todo su dominio, será en el intervalo que nos están dando, ¿verdad? Así que de x es estrictamente creciente. Y se cumplen ambas hipótesis. Si se cumplen ambas hipótesis, básicamente, ¿verdad? Concluimos que la función de la integral es convergente.
Bueno, recordemos que es la función multiplicación, ¿verdad? Es convergente. Ok, no sé si tienen dudas hasta acá de estos ejercicios o de estos dos criterios, si tienen dudas. ¿No tienen dudas? Bueno, algo, algo que sí les quería mencionar es que, por ejemplo, bueno, me preguntaban ahora en la mañana, en la tarde, que cómo es que uno dice, por ejemplo, acá, estos criterios sirven para, o sea, integrales que sean divergentes, por ejemplo. O sea, cómo identificar que me sirve, digamos, si son para integrales convergentes o son para integrales divergentes. Vean que estos criterios, la conclusión es para convergencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que identificar cuáles son los criterios que me sirven para convergencia y cuáles son los criterios que me sirven para divergencia o para ambos, ¿verdad? Y ya nosotros, o sea, ya vimos básicamente todos los criterios. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es ir identificando cuándo es que me sirven y cuándo es que no. Si yo quiero demostrar convergencia, puedo usar estos dos de acá, como puedo usar el criterio de convergencia absoluta, ¿verdad? Si quiero demostrar divergencia, puedo usar el criterio de comparación directa, ¿ok? O incluso el del límite, ¿verdad? Eligiendo bien cuál es la función g, ¿ok? Entonces, lo que tienen que hacer es, pues básicamente, ¿verdad? Identificar bien el criterio que, que sirve para cada tipo, ¿verdad? Como yo les decía, algunos de estos pueden que sirvan para varios. Que yo pueda demostrar convergencia usando varios criterios. De hecho, eso lo hemos visto también. Este, bueno, no sé si tienen dudas, entonces. ¿No? Bueno, recordando un poco lo que terminamos de ver la clase pasada, recordamos, o sea, yo les había hablado un poco de la vida de Brooke Taylor, ¿verdad? Cómo es que, bueno, se relaciona con lo que estamos viendo el día de hoy y lo que vamos a ver es que nosotros la vez pasada yo les había hablado sobre Brooke Taylor y en realidad recordemos un poco que al final de la vida de él había sido, pues, se había dedicado a la religión y la filosofía. Y bueno, o sea, qué relación tiene que ver con lo que tiene que ver con el curso. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a ver lo que son polinomios. De hecho, si ustedes ya vieron, ya, eh, ya vieron la semana, ¿verdad? La lectura de la semana y lo que se les habilitó esta semana, tiene que ver con polinomios de Taylor. Ahí ustedes lo han visto. Entonces, ¿qué es un polinomio de Taylor? Iniciando eh, el tema de polinomios de Taylor, ¿qué es un polinomio más bien? ¿Recuerdan qué es un polinomio o no? ¿Qué se acuerdan? ¿Cómo se acuerdan de absolutamente nada de lo que es un polinomio? ¿Qué me dicen? Profe, o sea, yo recuerdo que, bueno, un polinomio es básicamente una operación en donde se combinan tanto las variables y las constantes para, ya sea obtener una suma, una resta, división, multiplicación, independientemente de las operaciones que se estén elaborando en ese momento. Pero sí me acuerdo que era donde interactúan ya las variables y constantes al mismo tiempo, digamos.
Ok, y digamos, un ejemplo de un polinomio, como, ¿cuál sería entonces? Eh, por ejemplo, 34xy más 22x más 3y, por decir algo. Ok, eso sería un polinomio de dos variables. Bien, Ujú. y si nos vamos a una sola variable, entonces, un ejemplo de un polinomio de una sola variable. Ok, podríamos trabajarlo igual como 28y más 6y menos 4y a la 2, por decir algo. Ok, muy bien, exacto, digamos. Eso que nos está diciendo José, ¿verdad? Sí fue José, ¿verdad? No, no sé, Sí, 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 era yo. creo que todo bien. Es correcto, ¿verdad? Eso es lo que es un polinomio. Si lo queremos ya ver, en realidad hemos trabajado polinomios desde secundaria, ¿verdad? En muchos contextos, y después llegamos a precálculo y de nuevo volvemos a polinomios. Eh, Recordemos un poco lo que es un polinomio, entonces. Les voy a compartirles acá, en este otro lado. ¿Ok? Y haciendo un pequeño historia de lo que es un polinomio. Eh, bueno, por acá ya tengo la siguiente página, que sería el grupo 8, una página, y llamémosle, ¿qué pasó? Listo. Bueno, ahí está, y listo, ¿ok? Entonces, recordando lo que es un polinomio, podemos llamarle f, podemos llamarle p, ¿verdad? De manera que sea un polinomio. Y si lo recordamos, habíamos visto lo que era una función polinomial, en donde tenemos una constante que le llamemos a cero por un x a la n. Y así nos vamos a 1, x a la n menos 1. Y así sucesivamente, ¿verdad? Nos íbamos más a 2x a la 2 a la n menos 2. Y así sucesivamente, ¿verdad? A n x a la 0, digamos. Es un polinomio de grado n. Es decir, si vemos particularmente un ejemplo de un polinomio, sería x a la 2 más 1 en la variable x. Lo que nos decía José era en la variable y, que está todo bien, ¿verdad? Si vemos otro ejemplo, también un ejemplo de un polinomio podría ser x a la 5 más menos 10x a la 4 más 16x a la 20, digamos, polinomio de grado 20. Bueno, y así nos vamos, pero ustedes podrían decir, sí, ¿por qué con todo lo que hemos visto, perdón, por acá, bueno, así me ven por acá, ¿verdad? Eh, sí, listo. ¿Por qué con todo lo que han avanzado en la carrera, en llegar aquí a calculadores, bueno, nos devolvemos a polinomios, ¿verdad? Que sí es un concepto que pues no es básico, ¿verdad? Porque igual nosotros tuvimos que llegar a una cierta construcción en precálculo, en cálculo y ver ciertas utilidades. Pero ¿por qué devolvernos de nuevo a polinomios, ¿verdad? Ustedes podrían preguntarse eso, ¿verdad? ¿Qué hacemos con polinomios a estas alturas de cálculo 2? O sea, si sabemos derivar, sabemos integrar, sabemos un montón de cosas, incluso ya sabemos integrales impropias, ¿verdad? Bueno, es muy interesante lo que les voy a hacer en este momento. Y es lo siguiente. Resulta que, bueno, lo que les voy a enseñar acá, yo les he enseñado algunas aplicaciones de GeoGebra que pues yo he hecho, ¿verdad? Hay otras que yo no he hecho y que me las encuentro en la web y bueno, ahí se las voy a estar referenciando. Aquí tienen las dos personas que hicieron esta aplicación. Bueno,
Eh, lo que tenemos acá es la función coseno. Vean acá la función coseno. No es un polinomio, eso lo sabemos, ¿verdad? De hecho, para nada. Pero resulta que y esto de acá se refiere a polinomio. Es decir, esta azul es la función coseno y esta roja es un polinomio cualquiera, ¿verdad? Entonces vean lo que pasa. En este momento, digamos, como nosotros no sabemos mucho acerca de polinomios de Taylor y su funcionamiento, lo único que sabemos es que esta curva roja es un polinomio. ¿Okay? Eso es un polinomio de grado 1. Vean aquí una cuadrática, ¿verdad? Como esa cuadrática cercana a pi, que es 3.14, es muy similar. En cercana a ese valor, si nos vamos a 0, vean que cercano a 0 también es muy similar un polinomio. Existe un polinomio que es cercano a 0, que es muy similar. Si nos vamos a 5, existe un polinomio también que es una cuadrática, ¿verdad? Que se parece mucho al coseno, pero muy cercano, digamos, 5, ¿verdad? Igual ahí yo me podría ir al -1, me podría ir al 7, digamos, y así sucesivamente y aumentar el grado del polinomio. Yo aumento a 2, de 2 a 3. Y de igual manera ya me voy a centrar en 0, ¿ok? Entonces vean que para un polinomio de grado 3 centrado en 0, entre más, ahí vemos un polinomio de grado 4, ok, vean que un polinomio de grado 4 cómo se va pareciendo a nuestra función coseno, y si yo voy aumentando más el grado, eso es un polinomio de grado 6, ¿verdad? Un polinomio de grado 7, ¿no? Un polinomio de grado 8, un polinomio de grado 8 como ya se va apareciendo cada vez más, 9, 10 y así sucesivamente. Este sería un polinomio de grado 15 que se parece, digamos, centrado en este 0, se parece la gráfica, ¿verdad?, a nuestra función coseno. Pero ustedes podrían preguntarse, ¿y ese polinomio de dónde lo sacamos, verdad? Porque qué chiva que uno encuentre polinomios que se parezcan a funciones, centrados en un cierto valor. Pero yo no podría decir, cómo yo encuentro esos polinomios, ¿verdad? Bueno, aquí tengo otra aplicación que me parece mucho mejor por lo siguiente. Vean lo siguiente de acá. Voy a bajar ahí. La estoy centrando en 0. O sea, está centrado en 0 en la misma función coseno. Si yo le voy aumentando el grado, lo que pasa acá es que lo que me parece más valioso de esta aplicación, que igual tiene un nombre, eh, que tiene un nombre, bueno, ya lo dije, que la hizo el autor que acabo de mencionar, me parece muy interesante por lo siguiente. Resulta que el anterior no nos daba el polinomio, pero esta sí. O sea, vean que el polinomio nos va a ir dando. Ahí va, 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 ahí va. Y podemos seguir aumentando, aumentando. Vean que ahí tenemos un polinomio de grado, ya no me sale acá, pero entre mayor sea el grado, mayor va pareciéndose la función. Bueno, entonces ustedes igual se podrían decir, ¿y cómo es que yo encuentro este polinomio tan, en este caso, característico, verdad? Porque yo quiero saber cuál es ese polinomio, que entre más aumente el grado, más se parece a nuestra función, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo encuentro ese polinomio? Porque gráficamente estamos viendo que sucede. Lo mismo puedo hacer aquí con la función sen, ¿verdad? Y en realidad con cualquier otra función. ¿Ven? Que yo puedo bajarle el grado y ahí ir notando pues ese mismo comportamiento. Y bueno, lo podemos hacer con otras funciones. Otra que yo les quería enseñar es que, igual ahí tenemos el autor,
es de la función e a la x. Recordemos que la derivada y la integral de la función e a la x es e a la x derivándola y e a la x más e integrando. Entonces, vean que tenemos un polinomio, tenemos una recta, es decir, que funciona para trigonométricas, funciona para exponenciales, para inversas trigonométricas y en realidad para cualquier función yo puedo encontrar un polinomio que se vaya aproximando a esa curva, ¿verdad? Centrado en un valor específico. Entonces, bueno, yo tengo ahí, voy teniendo polinomios de grado mayor, entre mayor sea el grado, más se va apareciendo nuestra función a el polinomio. Y bueno, la interrogante sigue estando, ¿verdad? ¿Cómo es que uno, o sea, ese polinomio, digamos que tan bonito, tan chiva, digamos que hasta ahorita no conocíamos que eso pasaba, un polinomio era un polinomio para nosotros, pero ¿cómo es que ahora un polinomio puede ser igual a una función? Pues no igual porque en realidad eh, no es exactamente igual. Veamos que entre más grande el polinomio, ¿verdad? Mayor el grado, sí se va pareciendo más. Si lo vemos centrado en un cierto valor, es igual, digamos. O sea, incluso gráficamente ahí podemos ver esa igualdad, ¿ok? Y la aproximación cada vez va a ser más certera. Algo que más, que les iba a decir de más, es que en realidad es, bueno, ahora al final se los digo, pero sí quería decírselos con respecto a estas aplicaciones, que esta otra también me pareció bastante interesante porque lo que hace es un valor aproximado, digamos, de, por ejemplo, si yo evalúo sen de pi, o si yo evalúo sen de 15, ¿verdad? O sen de pi cuartos, eh, que da raíz de 2 sobre 2 y yo lo quiero aproximar usando un polinomio, ¿verdad? Y es más fácil evaluar pi cuartos en un polinomio que evaluarlo acá, digamos, si queremos aproximar, o si yo quiero aproximar sen de 15, ¿verdad? Este, entonces es más fácil evaluar en polinomios. De hecho, eso es lo que hacen muchos graficadores, muchos, hasta las calculadoras, ¿verdad? Y los aproximan mediante ciertos polinomios y demás, porque nosotros sabemos que tienen un límite y lo que son los software y los graficadores, porque la memoria no va a ser infinita. Es decir, nosotros le podemos ahí poner eh, millones de gigas de memoria, pero siguen siendo infinitas, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces vamos con ese, al menos ya nosotros sabemos de manera intuitiva que existe un polinomio que me aproxima cada vez que ese polinomio sea más grande a una función, ¿verdad? O sea, gráficamente lo acabamos de ver. Ahora, ¿cuál es ese polinomio? Eso es lo que vamos a ir definiendo. Y además que no les he hablado mucho de otros matemáticos que los han visto, como Dirichlet, como Abel, que espero en las próximas clases, que es un poco más extensa, hablarles un poco más de ellos muy rápido, ¿verdad? Pero sí que sepamos un poco de la historia de ellos y demás, ¿ok? Entonces ahí les iré mencionando un poco más. Bueno, entonces ya sabemos que existe, ¿verdad? Ese polinomio. ¿Cómo encontrar ese polinomio, verdad? Ok, vamos acá un momento. Bueno, estamos en acá y este. Bueno, sí estábamos bien, solo que yo pensé que estaba en blanco ya. Ok, ok, estamos por acá. Y tema de polinomio de Taylor. Ok, ¿qué es un polinomio de Taylor? Bueno,
ya sabemos al menos que existen esos polinomios y que bueno, para eso vamos, ¿verdad? Ok, o sea, a encontrar esos polinomios a partir de una cierta función. Entonces, lo primero que vamos a definir es una función que tenga ciertas condiciones. Y las condiciones es que sea derivable n veces. Pero para eso vamos a denotar algunos conceptos previos. Entonces vamos a decir lo siguiente. Se denota a CN D. Este D que tenemos ahí se refiere a un cierto dominio, ¿verdad? El conjunto de funciones continuas derivables n veces en D. Y D es un intervalo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vean que es como lo que yo les estoy diciendo, ocupamos una función bajo una condición específica que sea derivable n veces, ¿ok? Y con k décimas derivadas continuas. Eh, para k igual a 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta n. Es decir, vamos a tener n derivadas ahí, ¿ok? Eh, entonces veamos lo siguiente. Tenemos una función, ¿verdad? F definida de un subconjunto de R en R y va a ser una función que, en la cual existe, ¿verdad? Y son continuas, o sea, tiene básicamente n derivadas, ¿ok? Entonces es una función, ya lo dije, ¿verdad? Es una función que posee eh, básicamente, ¿verdad? En D las siguientes F, F', F segunda, F tercera y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta F enésima, ¿verdad? Y lo que, y bueno, esto se escribe como F que pertenece al conjunto que yo les di anteriormente, que es el conjunto de funciones derivables, ¿verdad? En D. ¿Ok? Pero esto es un previo que nosotros tenemos que saber como condición para que una función posea un polinomio. Entonces, siempre que una función sea continua en un cierto intervalo y posea enésimas derivadas continuas en ese intervalo, va a poseer un polinomio de Taylor. Ok, entonces ahora sí la definición de polinomio de Taylor sería la siguiente. Entonces igual tenemos una función f que pertenece a ese intervalo, a este conjunto de funciones continuas y derivables n veces, y a un valor que pertenezca a ese valor, a dominio, a ese dominio específico. Este valor A, si lo vemos con respecto a lo que acabamos de ver gráficamente, tiene que ver con el centro. Es decir, tiene que ver con que yo lo centre en 0, con que yo lo centre en 5, con que yo lo centre en 7 o así sucesivamente. Es decir, en ese valor A, el polinomio va a poseer una mejor aproximación, ¿verdad? A nuestra función.
¿ok? Eh, entonces, el polinomio de Taylor asociado a f de orden n. Recuerden que un polinomio tiene que tener un orden. De orden n, ¿verdad? Y centrado en x igual a, pero eso ya lo acabamos de decir, que ese es el centro, pero igual, centrado en a sería el siguiente. Tenemos, y lo vamos a denotar de la siguiente manera. T n de x igual a f evaluado en a sobre 0 factorial por x menos a la n, más f' evaluado en a sobre 1 factorial por x menos a la 1, más f segunda evaluado en a sobre 2 factorial por x menos a la 2. Y así sucesivamente, ¿verdad? Más f enésima evaluado en a sobre n factorial por x menos a la n. Entonces ustedes podrían notar lo siguiente. Bueno, en realidad aquí el polinomio, ¿verdad? O sea, la variable me la da este término que les estoy marcando. Esto de acá serían puras constantes. Entonces sí, en realidad es un polinomio, porque vean que sería derivar enésima vez, n veces e ir evaluando esas derivadas en el valor a que estamos tomando, ¿verdad? Como centro. ¿Ok? Y bueno, algún término nuevo que ustedes ven acá sería el factorial, que tal vez sea la primera vez que lo vean. N factorial es una, bueno, cuando veamos el término de sucesiones, o sea, cuando el concepto de sucesión, vamos a ver que en realidad el factorial es una de las sucesiones que converge más velozmente, ¿verdad? Más rápidamente. Y el factorial lo que denota es un producto de todos los términos enteros anteriores al n, ¿verdad? Entonces sería 1 por 2 por 3 por 4 por y así sucesivamente por n y listo. Definimos 0 factorial como 1 para que esté bien definido, ¿verdad? Y esta división que vemos arriba esté bien definida. Y definimos 1 factorial como 1 también, ¿verdad? Porque es el único valor entero que está anterior a bueno, entero positivo, ¿verdad? Porque si no tendríamos que multiplicar hasta los negativos, sino serían enteros positivos. Y otra manera de un polinomio de Taylor, de manera simplificada, sería la siguiente. Polinomio de Taylor de orden n sería igual a la sumatoria hasta n, y aquí les voy a explicar bien esta otra notación que estamos usando para realizar sumas, que como les mencionaba anteriormente, entonces, incluso cuando empezamos el tema, si ustedes vieron sumas superiores y sumas inferiores, digamos, de Riemann, eh, este término no es tan desconocido, pero en este curso, este término de sumatoria, que más adelante vamos a ver cómo series, ¿verdad? Es muy importante. Entonces el día de hoy me voy a detallar un poco en explicarles este término, ¿ok? Y las diferentes partes, ¿ok? Entonces sería f enésima evaluada en a por sobre n factorial, bueno, aquí sería
K, ¿verdad? K por X menos A elevado a la K. Entonces, para explicarles, este de acá es un contador. Y hay un error que tiene acá que inicia en cero. Mentira, ese no es el contador es el de arriba. Eso, el K igual 0 nos dice dónde iniciar. Yo ahí podría haber iniciado en 1, en 2, en 3, en 4, pero vamos a iniciar en 0 porque acá arriba iniciamos en 0, ¿verdad? Eh, F evaluado en A por aquí es a la 0, ¿verdad? 0 factorial y así sucesivamente, ¿verdad? Vean que aquí sigue y se termina en N. Bueno, ese es el contador, entonces escribo acá no, el inicio, o sea, nos dice dónde iniciar y el de arriba básicamente va a ser el contador que nos dice dónde finalizar. ¿Okay? Entonces vamos a finalizar en K, en N, perdón. ¿Okay? Y listo, ¿verdad? Ahí si nosotros vamos desarrollando la suma término a término nos da exactamente lo que tenemos anteriormente expandido. ¿Ok? Bueno, y entonces ya encontramos, bueno, obviamente mágicamente no, ¿verdad? Porque sabemos que desde el siglo XVII, que fue donde estuvo Taylor y Newton, ¿verdad? Vienen estos términos de acá y los podemos usar. Evidentemente no fue para nada trivial su descubrimiento, pero de que le damos las gracias montones a nuestros pasados matemáticos, ¿verdad? Por todos esos aportes que tenemos y que en realidad tienen un montón de aportes, como les digo, todo lo que son ordenadores y demás, hacen pues este tipo de análisis con polinomios, ¿okay? Para hacer funciones, para graficar funciones incluso, ¿verdad? Eh, entonces, lo que sigue, que no voy a terminar, simplemente sería como un ejemplo, es ya ver algebraicamente uno de los ejemplos que vimos gráficamente. Hay algo que me hizo falta definir, que se les voy a definir ahorita en palabras, pero que igual es que siempre que se les diga un polinomio de Maclaurin es centrado en cero. Es decir, es cuando este valor que tenemos acá es cero, ¿verdad? Eso es un polinomio de Maclaurin. Entonces, recordar siempre esa notación y que bueno, también tenemos otro nombre, ¿verdad? Otro matemático al cual, si nos da el chance, podemos hablar un poco de este matemático más adelante, ¿verdad? Y bueno, es algo que también me motiva mucho a hablar, es que durante la historia de la matemática no hay tantas matemáticas o sea, que hayan, eh, o sea, que se puedan mencionar, pero eso sí es bastante triste, ¿verdad? Porque en realidad incluso hubo una matemática que se llama Sophie Germain, que tuvo que pasarse por hombre para decir sus resultados. Y era una matemática súper inteligente, incluso antes de la Biblioteca de Alejandría, hubo una matemática que era también muy sobresaliente, como hoy en día los últimos dos premios o medalla Phelps se los han ganado unas matemáticas, o sea, mujeres, digamos, y, eh, y por sus grandes aportes, ¿verdad? Y eso lo que quiere decir es que de tanto tiempo que se trató de digamos, rechazar hasta cierto punto lo que una mujer podría aportar y pues nada que ver, ¿verdad? Todo, este, más bien sus aportes han sido muy valiosos. Lo vemos hoy en día y durante la historia, a pesar de todas sus dificultades. Y que también iré mencionando de algunas matemáticas que han tenido aportes súper valiosos
hoy en día, digamos, esos aportes, pues en nuestro curso no los vamos a ver como así concretamente, pero sí conocer un poco sobre la vida de esas matemáticas, ¿verdad? Así que no solamente vamos a hablar de matemáticas, ¿ok? Bueno, eh, lo que les estaba mencionando es que el ejemplo que vamos a hacer es con la función sen de x, vamos a aproximarla usando un polinomio de Taylor de orden 3, ¿verdad? Centrada en el origen, es decir, un polinomio de Maclaurin. Y si nos devolvemos a las aplicaciones que habíamos visto, en realidad las aplicaciones que habíamos visto estaban, un momento, son estas de acá. Entonces veamos que aquí tenemos la Sn. Si todo lo tenemos pues claro por acá, tendríamos que tener un polinomio de orden 5, de orden 3. Vean que acá tendríamos que llegar al orden 3 hasta ahí. Este sería el polinomio que queremos encontrar. ¿Okay? Bueno, y eso lo vamos a hacer en la siguiente clase detalladamente. ¿Okay? Bueno, eso es lo que les quería enseñar o decir la clase del día de hoy. No sé qué les ha parecido y para si ustedes conocían acerca del polinomio de Taylor, si les parece, digamos, así común o no les sorprendió tanto saber que el polinomio puede aproximarse a una función o sí, digamos, ¿qué les parece? No sé si quieren decir algo. Bueno, me pareció muy interesante, más que todo verlo gráficamente cómo se comportaba bueno, me gustó mucho. Ok, muchas gracias, Andrea. Profe, yo tengo una consulta que estaba viendo en la teoría de la semana. Sí, sí, dime. Dice que hay un resumen ahí, pero vienen un montón de tipos de polinomios. Eso lo vamos a ver más detalladamente cada uno, obviamente, ¿verdad? Sí, dame un momento para verlo y sí, es que Es que dice algo de las hiperbólicas y un montón de cosas ahí que ni idea que es. lo que dice ahí es un resumen de lo que son polinomios de Taylor de uso más común. Entonces, esos son algunos polinomios de uso frecuente, de hecho así se llama el PDF, ¿verdad? Eh, sí vamos a ver algunos, ¿verdad? El desarrollo de algunos, pero esos son algunos que ustedes tienen que irse aprendiendo y saberlos usar, digamos. Entonces, sí, claro que vamos a ver algunos, ¿ok? Y más que todo, cómo llegar a esa parte, ¿verdad? ¿Ok? Sí, de hecho el del seno de X es uno de los de Maclaurin, que ya está ahí como en la lectura desarrollado. Exacto. Sí, sí, ahí cualquier cosa, bueno, si no el otro, es que ahorita iba a hacer ese, ¿verdad? Porque es el que tenemos ahí, pero si no cualquier cosa en la otra clase hacemos de otro, que no sea del ese, ¿verdad? Ok. Eh, ok, muchas gracias a Mariana igual y a Laura. Dice Ana Laura que en el curso de estadística lo usaban, pero que no sabían que eran polinomios de Taylor. Muy bien. Vean que aquí hay un uso bastante bueno en lo que es estadística. Eh, y Mariana también, que es muy bueno, digamos, las aplicaciones y las cosas que ven. Ok. Honestamente, a mí, cuando yo empecé a ver este tema de polinomios de Taylor, también me sorprendió bastante. Porque digo, uno cree que un polinomio es un polinomio y listo. Pero, ¿cómo es que de verdad un polinomio, que es la forma que uno conoce
casi que de funciones. Es la primera función que uno ve, la función polinomial, y como esa en realidad no sirve para aproximar, ¿verdad? Un polinomio no sirve para aproximar otras funciones, en realidad cualquier función, ¿verdad? Ok. Entonces, eh, dinos súper bien, que les haya gustado y demás. Ok.